Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, mi querido Juan. Soy reiterativo, parezco disco rayado, ya los muchachos ni entienden qué es eso de disco rayado, pero siempre digo, es un placer estar aquí con ustedes. Más placeres para nosotros y para nuestro auditorio, que de veras el contexto del texto se ha convertido en una de las secciones más gustadas y tenemos una buena cantidad de felicitaciones. Te las haremos llegar al término de tu colaboración, porque bueno, pues hoy, acorde a la conmemoración de esta semana, el Día de los Fieles Difuntos, el Día de Muertos, pues es de lo que vas a disertar esta mañana. Bueno, tanto como disertar, no, pero con todo gusto platico contigo. La modestia es la hipocresía de los tontos. Sí, Toño, John por Lennon, favor, otra recuérdalo. vez. A propósito de finados, un fino finado, además. Así es. Mira, Martin Heidegger, que para muchos es el filósofo más notable del siglo XX, por lo menos para los europeos continentales, los europeos insulares, concretamente los británicos, ponderan mucho al austriaco Wittgenstein. Pero Heidegger escribió un libro que se llama El ser y el tiempo. Y en ese libro y en otros textos luminosos, Martin Heidegger, cúspide del existencialismo, dice que el hombre es un ser para la muerte. Otro filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1964, escribe un libro, seguramente tomando en cuenta el título de la obra cumbre de Heidegger, que insisto, repito, se llamó El ser y el tiempo, la obra de Heidegger. Jean-Paul Sartre escribió El ser y la nada. Mi querido Juan, Jean-Paul Sartre llega a decir, el hombre es una pasión inútil. Eso evoca al libertador Simón Bolívar, que decía al final de sus días, con tristeza, con algo de desesperación y amargura, he arado en el mar. Y siempre me acuerdo, cómo no acordarme, del Salomón de las Américas, según los padres de la Compañía de Jesús, los primeros que llegaron a México, la Nueva España entonces, el rey de Texcoco, el güey Tlatoani de Texcoco, el coyote hambriento, Nezahualcóyotl, que decía, estoy embriagado, lloro, me aflijo, si yo nunca muriera, si nunca desapareciera, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Porque aunque sea de jade se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, aunque sea de oro se quiebra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y Agustín, Tino para los cuates, San Agustín para la Iglesia Católica y también para la Iglesia Ortodoxa, decía que a donde quiera que volvíamos la mirada encontrábamos las señales poderosas de la muerte. La tierra se torna árida, los vegetales se marchitan, los animales enferman o los matan. Lo mismo pasa con las personas. Hasta las piedras se pulverizan y los metales se oxidan. La muerte nos acecha y nos ataca por doquier. Esa reflexión de Agustín lo llevó primero a buscar consuelo en la filosofía y más tarde en la religión. Para él ver a religión, que es el cristianismo y en particular el catolicismo. Hace algunas semanas, ya hace 2-3 meses, hablamos aquí de Carlos Castaneda, ese peculiar antropólogo egresado de la UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles, que también estuvo en alguna temporada en Berkeley y que hizo un trabajo sobre el chamanismo y un libro medular para muchos se llama Las enseñanzas de Don Juan, que tuvo muchas secuelas, ya las hemos comentado, pero en las enseñanzas de Don Juan, como en otros textos, Castaneda, rememorando las enseñanzas de Juan Matus y de Don Genaro, dice que cuando queramos entender la vida,
estemos urgidos de sabiduría, volvamos la mirada sobre nuestro hombro izquierdo, y allí, si sabemos ver, miraremos a la muerte, y la muerte nos dirá cómo vivir. Es una paradoja, Juan, una contradicción maravillosa, que es la muerte la que nos enseña a vivir. Y no por masoquismo, algofilia, que sería la filia de regodearse en el dolor, por espíritu macabro, ni nada por el estilo. No somos necrófilos ni tanatófilos. Necrófilo es el que se excita con la proximidad de cadáveres o con señales de la muerte física. El tanatófilo es el que piensa en la desaparición, en la extinción, en la muerte, no solamente en cadáveres. Heidegger, vuelvo con Heidegger, decía que una característica de la mala vida, le llama Dasein, existencia banal o existencia inauténtica, es una tanatofobia. Es decir, no tanto miedo a la muerte, sino no querer pensar en la muerte, no reflexionar en la presencia constante de la muerte, querernos olvidar de la muerte cuando somos finitos, cuando somos efímeros transitorios, cuando todos nos volvemos, nos guste o no, caducos. Entonces, la muerte, como todo humano, toda obra humana, la muerte se manifiesta en toda obra humana, es lo que quiero decir. El poder, la gloria, la fama, los placeres, el buen nombre, pues se acaba. Me acuerdo tanto de la anécdota que se cuenta de los Césares, que en el apogeo de su gloria, en el cenit de su poder, recibían el homenaje de los legionarios. Las tropas desfilaban de manera multitudinaria ante el César, millares de soldados. Finalmente el desfile terminaba y alguien se aproximaba al César y le decía: Sic transit gloria mundi. César, así como terminó el desfile, así acaba la gloria del mundo. Sic transit gloria mundi. No para siempre en la tierra, mi querido Juan, solo un poco aquí. Excelente. Y bueno, esto me hizo recordar una de las obras de teatro más maravillosas que he visto, y orgullosamente de una dramaturga lagunera, Magda Briones, que una obra de teatro Hipótesis, en la que en varias ocasiones se repite en esa obra: no hay muerte, solo hay cambio. Y esto sería también un fenómeno de disertación también, incluso de discrepancias en cuanto al concepto que se tiene de la muerte en las diversas civilizaciones, entre los nihilistas que dicen que después de la vida no hay nada absolutamente, todo se acaba, pero hay quienes, entre los que yo me cuento, en que sí coincido con eso, que no hay muerte, solo hay cambio. Es decir, incluso hay una, una comparación que se da en la ciencia y la religión, en el sentido de lo que decía Lavoisier: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y de la misma manera, bueno, también las grandes religiones coinciden en que el espíritu no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí. Y Heráclito decía, lo único constante es el cambio mismo. Pero yo insisto, la muerte, sea definitiva o sea transitoria, sea substancial o sea accidental, siempre es una invitación para reflexionar sobre el valor de la vida y es un incentivo para vivir mejor. Me acuerdo tanto de Siddhartha Gautama, el hijo del rey de Kapilavastu Suddhodana y de Maya Devi.
Suddhodana soñaba con un heredero poderoso, alguien que lo superara en majestuosidad, en poder, en fama, en riqueza. Cuenta la leyenda que consultó a divinos, a expertos en el porvenir, y hay una disyuntiva radical para tu hijo. O va a ser un militar invencible y un rey poderosísimo, o va a ser un sencillo sabio que en la humildad y en la modestia enseñará a trascender el sufrimiento. No, yo quiero que mi hijo sea poderoso, sea un rey, sea un militar invencible, sea el monarca invicto. ¿Qué debo hacer? Evita que conozca la vejez, que conozca la enfermedad, que conozca la muerte y que conozca también la vida simple, sencilla de una seta. Y ya conoces la historia, aunque lo mantuvo en jaula de oro a Siddhartha Gautama, en determinado momento escapa y encuentra a un hombre avejentado, luego ve a un enfermo muy grave, le impacta mucho un cortejo fúnebre que termina cuando creman un cadáver, y Raula, que lo acompaña, su asistente, le dice: todo hombre que vive lo suficiente envejece, toda criatura enferma y toda criatura finalmente muere. Pero ve a un hipnosofista, así le llamaba Herodoto, un sabio desnudo, una asceta, y lo ve tranquilo, lo ve equilibrado y ecuánime, y dice Siddhartha Gautama: ese hombre, en su simplicidad, se ve más dueño de sí, más equilibrado y hasta feliz que mi padre, el monarca Suddhodana. Y empieza una búsqueda que finalmente culminará cuando el Sakyamuni, el asceta de los Sakyas, el Buda histórico Siddhartha Gautama, se transforme en el despierto, el iluminado, y enseña las 4 nobles verdades. Bueno, Buda, el iluminado. Pero a partir también de la muerte, mi querido Juan, siempre la muerte es una invitación a apreciar el valor de la vida, y es un maravilloso acicate para reaccionar positivamente. ¿Y qué libros podrías recomendarle al auditorio que pudieran leer acerca de la muerte? Híjole, de tanatología hay mucho. Aparte de los textos de filosofía que ya mencioné, pues tanatóloga por antonomasia es Elizabeth Kubler-Ross, sobre la muerte y el morir, La rueda de la vida, de Elizabeth Kubler-Ross, son magníficos. Si tiene paciencia, tiempo e inclinación por el budismo tibetano, va a descargar, búsquelo y lo va a encontrar, el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, que es muy interesante. Por supuesto está también la rica tradición poética de Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre, etcétera. Sobre la muerte hay infinidad de materiales y todos preciosos. Bien, y vamos a pasar ahora a la sección de la participación del auditorio. Una pregunta para el profesor Álvarez Mesta, de Armando Valenzuela, dice: ¿cuál es la diferencia entre estanquillo y tabarete? Porque tengo entendido que la palabra tabarete solo se usa aquí en La Laguna, no la he escuchado en otros lugares. Mire, estanco significa separado. Un compartimiento estanco es aquel cuyos ingredientes no se mezclan con los de otro. Entonces, un estanquillo pues es un apartado que se reserva para la venta de ciertas mercancías. Seguramente es un sinónimo en el contexto lagunero de tabaret, esos puestos que normalmente de manera un tanto precaria, con materiales ligeros, ofrecen mercancías de bajo precio. No sé la etimología de tabarete, pero me atrevo a suponer que hay una influencia árabe en esto. Le prometo indagarlo.
Muy bien, también Sí. este correo electrónico que nos hizo llegar José Alfredo Samaniego y nos dice: estimado profesor Antonio, gracias por su amable atención. El comunicarme me permite cumplir varias funciones, entre ellas provocar en alguna medida la inquietud de hacer pensar a otros y con ello obtener respuestas de los interlocutores. Es decir, algunas veces las personas me responden algo nuevo para mí, lo que me permite generar nuevas ideas y eso se traduce en experimentos. Por mi actividad y formación exploro varias realidades. La filosofía se entrelaza con la ciencia. Usted, como persona ampliamente versada en filosofía, lenguas y literatura, es una fuente enriquecedora de mi pensamiento. Cuando tengo la oportunidad de escucharlo, contrasto sus comentarios con la información que tengo de las áreas científicas. Esta tarea me permite reafirmar, rectificar o replantearme ideas derivadas de la ciencia. Nuevamente, gracias. Afectuosamente, José Alfredo Samaniego. El gran pensador, el doctor Samaniego, y ahorita me hizo evocar a Blas Pascal, un científico, matemático, que reflexionando sobre el hombre decía: el hombre es una caña, la más frágil, la más endeble de la naturaleza, pero es una caña que piensa. Y por el pensamiento, el hombre trasciende. Y con aficionados, bueno, él no es aficionado, en el sentido etimológico sí, alguien que ama. Sí, pero él es un profesional de la ciencia. Pues obviamente se cultiva más el pensamiento. Muchas gracias, señor Samaniego. Siempre es un placer entrar en contacto con personas de su calidad. También a través del WhatsApp nos llegó una pregunta de una persona, no dio su nombre porque en WhatsApp en la mayoría de las ocasiones nada más viene el puro mensaje, que por cierto se lo recuerdo, 8717-361799, es el número de WhatsApp de aquí de Noticieros Grem, y nos decía esta persona si la palabra reborujar es lagunera, porque no la había escuchado en ninguna otra parte. Mira, si mal no recuerdo, en la revista Siglo Nuevo, que tú comentaste aquí la semana pasada, que ahí participo desde hace ya pues más de una década, dedicaron un número especial donde entrevistaron a grandes exponentes de la literatura regional. Entre ellos estaba Saúl Rosales, si mal no recuerdo, ¿no? Estaba Francisco José Amparán, Pancho Amparán también, sí. Y otros. No, más bien, perdón, sí. Más bien Saúl Rosales escribió un artículo también para el Siglo Nuevo, donde hablaba precisamente de las palabras laguneras. Sí, pero hubo un número especial, muy amplio, un reportaje hecho por Siglo Nuevo, y Francisco José Amparán aborda el verbo reborujar, sí, y dice que es un regionalismo, es propio del habla lagunera. Claro. Que ya sabemos, enredar, confundir, mezclar, sintonizón. Ahí viene esto de reborujar, entonces sí es un regionalismo. Excelente. Muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? Con todo gusto, Antonio Álvarez Mesta, @hotmail.com. Y usted, amigo Radio Escucha, no se vaya, porque después de la pausa, mesa de análisis, el tema, los pendientes del transporte en Torreón. Siga con nosotros.